Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la libertad de expresión. Vamos a ver los orígenes, vamos a ver realmente cómo inició esta libertad de expresión, ¿no? Justamente estos inicios pues fueron en Inglaterra. Es un tema que hoy en día lo hacen ver como algo nuevo, ¿no? Con los asesinatos de los periodistas, este último asesinato de Lourdes Mendoza, que bueno, estaba, o se menciona que estuvo involucrada, por ejemplo, con la detención, o tuvo que ver con la detención de Lozoya, que tenía un problema legal con el exgobernador Bonilla, ¿no? Un despido injustificado, el cual había ganado justamente cuando ganó hace unos días, la, la asesina, no la privan de la vida. Ese tema es muy interesante porque la libertad de expresión, como bien lo acabo de mencionar, se dio, o sus inicios fueron justamente en Inglaterra, ¿no? Estaba fundamentado en un artículo 9 de la Declaración de Derechos, que el Parlamento era el único, ¿no? El Parlamento era el único que tenía este derecho de libertad de expresión. Nadie más lo podía tener. Y como bien lo acabo de mencionar, en su artículo 9 de la Declaración de Derechos de 1689. Vamos a leer este pequeño párrafo, que la libertad de palabra y los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento. Pero bueno, eso es lo que nos menciona respecto a la libertad de expresión en sus inicios en Inglaterra respecto al Parlamento. Pero ¿qué sucedía con las demás personas, ¿no? Con esta llegada de la imprenta, pues naturalmente se empezaron a realizar libros, eh, escritos, ¿no? No eran como tal artículos, sino escritos, naturalmente impresos, pero esta libertad de expresión, ya hablando de los escritores o civiles, la población en general estaba controlada, ¿no? Estaba controlada en Inglaterra. Si se publicaba un libro, si se publicaba algún escrito, algún artículo, etcétera, tenía que someterse a una revisión, ¿no? Estaba controlada, esta libertad de expresión estaba controlada, como se puede decir que hoy en día realmente no ha cambiado. Igual, si se publicaban libros o escritos sobre leyes, sobre derecho también, ¿no? Antes de que se publicaran, se tenía que pasar a revisión con los magistrados, ¿no? Si se quería salir un libro o publicar algún impreso, algún escrito sobre historia, sobre religión, pues igual tenía que pasar por ciertas autoridades e instituciones para que se pudiera ser publicado en esa época de Inglaterra. Estamos hablando de 1600 más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Y qué sucedía? Que estas instituciones o autoridades pues se quedaban con el documento original. ¿Para qué? Para que cuando saliera publicado el modificado, pues precisamente pudieran revisar que efectivamente se omitieron ciertas cosas. Entonces, más adelante, en Estados Unidos, Thomas Jefferson, presidente, es el que inicia con este movimiento, entre muchos otros, de que la libertad de expresión, pues, tiene que ser un derecho, se tiene que permitir a la población en general este derecho de libertad de expresión. Y él empieza o inicia con este movimiento, ¿no? ¿Por qué? Él menciona que hay dos ventajas muy grandes. Jefferson, ¿no? El presidente menciona que hay dos ventajas muy grandes con esta libertad de expresión. La primera es que pues se mantiene ilustrado al pueblo, ¿no? Se mantiene ilustrado, se mantiene informado al pueblo. La segunda es que por medio de esta libertad de expresión se puede controlar o mantener controlado al gobierno. Él menciona que la libertad de expresión es un medio de control para el gobierno. Entonces, aquí está el meollo de todo el asunto.
Estamos hablando de México, ¿no? Infortunadamente México pues es uno de los países con mucho más corrupción a nivel mundial. Incluso creo que es el país número uno en asesinatos de periodistas a ese nivel. Entonces, si Jefferson nos indica o nos indicó que la libertad de expresión es un medio de control para el gobierno, si estamos en un gobierno completamente o demasiado corrupto, es por eso que infortunadamente es que hay tantos asesinatos, ¿no? Privan a muchos de la vida, tanto a periodistas como a activistas sociales, porque precisamente esa es la función, ese es el objetivo, ese es el fin de una verdadera libertad de expresión. Y a pesar de que hoy en día en México en especial están estos mecanismos de protección para periodistas, simplemente no funcionan, no funcionan, porque regresamos a lo mismo, es un medio de control para el gobierno, y lo cual pues el gobierno es demasiado corrupto. Y aunque esta libertad de expresión se encuentra fundamentada por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, su artículo séptimo, entre otras leyes, de todas maneras, se sigue sin respetar. Se sigue sin respetar en este gobierno, en gobiernos anteriores, esta libertad de expresión, esta protección a los periodistas, pues simplemente no funciona. No funciona y no va a funcionar. Mientras el país, llámese México o cualquier otro país, ya sea de América, de Europa, etcétera, se siga manteniendo es un nivel de corrupción muy grande, pues simplemente el derecho, la libertad de expresión en México y en donde ustedes quieran, va a seguir siendo letra muerta. Va a seguir siendo letra muerta porque ahorita vimos a grandes rasgos cómo esta libertad de expresión, y no lo dice su servidor, lo dijo el presidente Thomas Jefferson, es un arma muy poderosa contra el gobierno. Mantienes controlado o se puede llegar a tener controlado al gobierno. Pues bien, yo les agradezco que hayan estado aquí una vez más en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, que está conducido y presentado por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Se pueden comunicar con su servidor al teléfono 55 72 31 06 21. Contamos con un despacho jurídico en la Ciudad de México. Llevamos asuntos en materia laboral, penal, civil, familiar y en materia mercantil, también en materia mercantil. Yo les agradezco que hayan estado aquí una vez más en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Nos vemos hasta la próxima.